de bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito el Señor Dios Rey del universo, que nos permites este día de la vida, que nuestra alma ha regresado a nuestro cuerpo después de pasar lista y permitirnos la vida. Gracias, eterno, maravilloso, todopoderoso, Shaddai, grande, inmenso, Olam, eterno, Elión, único, altísimo. Bendito sea tu nombre, Baruch Hashem, bendito sea el nombre de tu reino. Gracias, Padre, por este momento, rogando que nos guíes, nos ayudes, perdones nuestras faltas, pecados, horrores, errores, todo lo que hayamos cometido. Así también pedimos por los pecados de tu congregación, de nuestras familias, hijos, y sean todos limpios, Padre, como tu pueblo. Bendecimos a Israel con la bendición de los patriarcas, la bendición de lo alto. Sea bendito nuestro México. Sean bendecidos quienes están enfermos, rogando que ese virus vaya, se retire, sea expulsado de sus cuerpos, y de alguna manera, igual que los familiares, puedan recibirte, conocerte de algún modo, Padre eterno, todopoderoso. Seas pues, como siempre, el que hace todo, el que nos guía, el que hace la obra, y en todo, y por todo, y para todo, tu nombre sea bendito, Baruch Hashem, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Melech Haolam, amén, amén, amén. Bienvenidos. Es uno grande, es como ese, para ver si hay uno grande. Debe haber, o en el cajón de acá. Perdón. Bueno, vamos a iniciar, es la última enseñanza acerca de guerra espiritual, y en el canal, igual que las enseñanzas de liberación, ahí voy a encontrar también otras, muchas más de otros tiempos, para hacer un complemento si es que a usted le interesa. Igual en liberación, como en este caso, hay un curso de liberación de por qué los demonios actúan en contra de los creyentes. Son 10, 12 clases, algo así. Si usted hace un resumen, le daremos un diploma gratis en un momento firmado por un servidor de que tomó este curso y que es válido, al menos en este seminario de la congregación, como materia de seminario aprobada. Igual de guerra espiritual en estas 5 enseñanzas, en las cuales, si usted hace un resumen, también le será entregado otro diploma. De ahí que, bueno, el papel está aquí, por el reconocimiento en un momento dado en el cual un despedite se nos da. Entonces, en este sentido, el reconocimiento a su esfuerzo, a su interés, es el que viene valiendo, ¿verdad? De tal manera que, bueno, esperemos que de alguna forma se animen y puedan tener el comprobante. Si no me entendió, manden un mensajito por ahí y ahí le explicamos. Recuerde, de liberación son los 10, 12 enseñanzas. Tienen que entrar al canal de cómo actúan los demonios en los creyentes. Y en cuanto a guerra espiritual, de estas 5 o 6 enseñanzas que se han dado, con esta que es la última, un resumen con nombre, bien todo, que lo tendría que traer acá. No venga por internet, PDF, como dicen, porque es mucho trabajo y actualmente se está elaborando solamente con 2-3 días a la semana, y las personas que nos ayudan aquí tienen carga de trabajo, entonces no es posible estar bajando, editando y todo eso, ¿sí? Imprimiendo y todo. Bueno, iniciamos con algunos textos que hablan acerca de la guerra espiritual. Hablamos de dimensiones, puertas dimensionales, hablamos de seres de otros planetas, hablamos de una guerra total y completamente espiritual, donde sale su alma, su espíritu, que el Eterno lo usa y lo mueve para establecer confrontaciones con seres espirituales. Hay muchísimo tipo de seres espirituales. Ya estamos hablando tal vez en un sentido más concreto de lo que es una guerra espiritual. Hemos de tratar de entender, y digo
porque no es nada fácil lo que estoy hablando y cuesta trabajo, tal vez. Pero bueno, ahí vamos. En 2 Corintios, en el capítulo 16, 10, de 3 al 5, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militar habla de milicia, ejército, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, como muchas las hacen, siguen haciéndolo y están en una carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Habla del poder del Eterno para destruir fortalezas espirituales, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Eterno y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Yahshua. Es derribar argumentos, es destruir fortalezas, es destruir la altivez que va en contra de el conocimiento del Eterno y que hay que cautivar, atar, nulificar todos esos pensamientos que llegan a la vida de la persona y convertirlos en una obediencia al Eterno. 2 Corintios 12, versículos 2 al 4, dice así: conozco un hombre en el Señor que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, el Eterno lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, fue que no le es dado al hombre expresar. Habla de Pablo cuando tuvo esa transferencia espiritual y fue al Edén, al paraíso espiritual. Está el paraíso terrenal, hay quien lo ubica cerca entre Turquía y Armenia, donde está el monte Ararat, unos cuantos kilómetros. Bueno, ahora sí que a la izquierda. Dios nos permitió estar en Armenia y conocer el monte Ararat, donde hay una guardia americana, norteamericana en la parte de abajo y otra en medio. Y se dice que el arca está arribita del monte, de la mitad del monte hacia arriba, y que está clavada en la mitad. Que esto representa la primera venida del Señor y la otra parte hacia afuera, la segunda venida. Que cuando venga un terremoto se va a enderezar y entonces se cumple la segunda venida del Señor Yahshua. Esto es en Armenia, que dicen que viene siendo también la primera nación bíblica, Santa Sede. La Santa Sede no es Roma, es Israel. Y en Armenia dicen que ellos, porque ahí inició la vida de nuevo después del diluvio, cuando el arca queda en el monte Ararat e inicia de nuevo la vida. Bueno, es allá. Una ciudad hermosísima, una nación preciosa, mucha vegetación, mucha fruta, mucha prosperidad. Bueno, entonces el Edén hay terrenal y hay espiritual. Cuando el Eterno habla a Moisés y le dice acerca de la construcción del tabernáculo, en griego, latín, pero Mishkan en hebreo, que significa tienda de adoración, lugar de adoración, le dijo en espíritu, y lo lleva y le dice: mira, velo, ve cómo está construido, todos sus utensilios, arca, lavatorio, todo, la menorá, le dice: así lo quiere abajo. Y es una réplica de lo espiritual, de arriba abajo. Así también el paraíso, arriba abajo. Así la Nueva Jerusalén o Jerusalén, que habla Apocalipsis, arriba abajo. Esto es lo que yo hablo mucho en paralelismos terrenales y espirituales. Nuestra vida terrenal es una, pero espiritualmente, lo que leímos en el primer texto, que militamos en el espíritu y no en la carne, y lo de Pablo, que fue lanzado en espíritu, y otros muchos. En los contextos hebreos se habla de Elías, Eliseo, Jeremías. Muchos de ellos subían a la presencia del Eterno en espíritu a recibir las instrucciones. Moisés, cuando habla que subía al monte Oreb, monte de Dios, y los diferentes montes que subían los profetas o los patriarcas o los siervos del Eterno, habla espiritualmente. Es un monte físico,
Pero ya estando ahí, eran traspasados al monte espiritual. Por eso dice monte de Dios, monte del Eterno. Los testimonios que compartimos de un servidor de esos desplazamientos espirituales o viajes se llama Merkabah. Yo sé que estoy hablando para muchos raro, pero quienes me entienden y han vivido algo de esto o hasta más, en un momento dado me entienden perfectamente. Ya es un tiempo, un lugar y un espacio que debemos trascender. Yahshua, dice la Escritura, y el Eterno es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, en este contexto, nosotros también vamos a ser utilizados por Él, movidos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que usted sienta, el don que tiene, y le va a estar moviendo en espíritu. Ya la guerra espiritual a nivel tierra es una, y sí, se mueven muchas cosas, pero todo viene de arriba. Cuando hablan de los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, de arriba están como manejando a títeres Illuminati, títeres estos, títeres sectas satánicas y de todo tipo, pero todo está arriba. Por eso hacen sus aquelarres, reunión de brujas con Satán, en los 8 que hay al año. Por eso hacen sus ritos, pactos, juramentos, y hay 8 lugares muy especiales en donde nadie puede entrar hablando terrenalmente y no dejan pasar a nadie, absolutamente a nadie, en todo el mundo y en países exactamente especiales. Tengo el dato, no lo doy por ahora, pero eso tiene una trascendencia espiritual. Lo mismo es en un momento dado en las regiones infernales, en donde de ahí bajan, vamos a decir, Seol, lugar de los muertos, inframundo, que es otro lugar que existe. El inframundo en 13 niveles hacia abajo, así como hay cielos hacia arriba y dimensiones espirituales de luz, como hay dimensiones paralelas hacia el frente, hacia atrás, derecha o izquierda. Estoy diciendo algo que nunca había yo soltado. Entonces, nosotros somos movidos por el Ruach HaKodesh hacia dimensiones derecha, izquierda, arriba, abajo, o más arriba todavía. O sea, que hay dimensiones que decimos nosotros, estoy aquí y al mismo tiempo estoy a la izquierda 7 veces, a la derecha en otras 7 dimensiones. Aquí es más fuerte, de frente y hacia atrás al mismo tiempo. ¿Cómo? No sé. Clonaciones de nuestra alma, no sé. ¿En qué años, qué tiempos? En las dimensiones es muy difícil, ahí no hay tiempos, ahí no hay fechas, ahí no existe eso. Un día aquí, no. Una hora aquí, allá puede ser en cualquier dimensión como 7 días equivalente. Entonces, de alguna forma o manera, no son experiencias, ya son llamamientos. Por eso luego cuesta mucho trabajo estar en esta tierra, escuchar posturas supuestamente doctrinales, espirituales, de religiosidad. Cuando uno tiene otro tipo de experiencias, uno dice, si supieran cómo está la situación, no se estaría viviendo como se está desarrollando la fe, con una cantidad de situaciones que realmente estamos en pañales, vaya. Por eso hablan de que luego los extraterrestres lo ven a la humanidad como animales, por el nivel intelectual o de inteligencia que tenemos a comparación de la de ellos. Eso es según ellos. En nuestro caso tenemos muchas cosas que ellos no tienen. De ahí que no es tan fácil que lleguen y, como en tantas películas, nos destruyen y cosas así, ¿no? Son películas esas, pero bueno. Ezequiel es un profeta muy especial, todos, pero él es el que más narra acerca de cómo era movido en el Espíritu. Le voy a leer 4 textos. Ezequiel 11:1. El Espíritu me elevó, como el Espíritu, el Ruach, lo eleva, y me lo llevó a la puerta oriental de la casa del Eterno, la cual mira hacia el oriente. He aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres
entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benía, principales del pueblo. Ahora me llevó. Dale idea que de su casa al templo, del templo a su casa, viaja por la ciudad y está increíble. En parte en espíritu y en parte, como dice Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. ¿Sí? Hay transferencias físicas. Como no sé si conté que en una ocasión venía al templo, estoy como a 7 casas. ¿Conté esto? No te acuerdo. Ajá. Sí lo conté. Bueno, ya lo conté. Ahora, en Ezequiel 37:1 dice: la mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno. Ahí está, la mano. Lo dice, me llevó en el espíritu, da a entender, en espíritu, en alma. Y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Esa visión que tiene de los huesos secos, rotos, separados, divididos, y que el Eterno dice: profetiza y estos vivirán. Pero fue en espíritu la revelación. Ahí es una vivencia. Muchos de los sueños son viajes en el espíritu. José se habla también en el contexto hebreo de que él subía arriba a recibir las revelaciones, pero no como un sueño, sino como salida del alma espíritu. Nosotros tenemos luego sueños muy reales, pero no son sueños, son salidas. Ahora, se habla de que un 90% son salidas. Cuando el cuerpo está descansando y no estorba, entonces es cuando el alma más puede actuar. Por eso en las reuniones, en los templos, cuando se está, como se dice, en espíritu, la persona está, por ejemplo, en la adoración, y llega alguien y le turba, hasta se asusta, porque está en otro plano espiritual, aunque está pisando esta tierra. Está inmovible, o se está moviendo como lo mueve el Ruach HaKodesh. Pero en ese sentido y este aspecto es lo que estoy tratando de compartir, que debemos ya empezar a vivir en una área espiritual. No quiero comparar ni decir, bueno, pero esto lo hacen brujos, satánicos, chamanes y cantidad de oscuridad de los que participan de la oscuridad. Y nosotros que somos la luz, no se trata de que vamos a forzar, querer, no, hay llamamientos, el Señor se encarga. Por eso hay toda una preparación que estamos por dar. Esto es muy privado, solo algunas personas, para ver hasta dónde pueden ser utilizados para ser guerreros espirituales. Guerra espiritual es el otro nivel, primero tierra y ya luego aquí es otra cosa. Los requisitos son fuertísimos, porque habla de una vida, no quiero decir súper especial de santidad, no, debe haber eso lo más posible, pero son otros aspectos de disciplina, de carácter, de madurez, que es lo que más cuesta trabajo: disciplina, carácter y madurez. En Ezequiel 37:1, la mano del Señor da ya. Ezequiel 41, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano del Eterno y me llevó allá. Otra vez, habla la mano del Eterno, se lo sentía y cómo lo lleva en el espíritu. Ezequiel 41:1, me introdujo luego en el templo y me dio los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado, 6 codos del otro, que era el ancho de el Mizcaín, tienda de adoración. Me introdujo, no dice entré, me introdujo, me metió. Bueno, hay muchos más textos hablando de Ezequiel y hay muchos más textos de muchos otros. Yo no sé por qué no lo pusieron en el contexto del canon bíblico, que esto lo hizo Roma. Nuestra Biblia Reina y el otro escritor, Cipriano de Valera, dos monjes españoles que tradujeron nuestra Biblia, y no todos los libros, uno tradujo uno, luego otro, el otro, otros entre los dos y así. Pero hay textos un poquito movidos,
Y en la traducción hubo aplicaciones, no traducción, porque hay palabras en todos los idiomas que en otros no existen. Entonces dan una aplicación parecida, semejante, pero una letra en una palabra, y no una palabra en palabra. Una sola letra en una palabra puede cambiar toda la definición o toda la descripción. Ese es el detallito y el problema de nuestra escritura. Ellos supuestamente se convirtieron después. Por eso es que nuestra Biblia dice: escribisteis, hicisteis, oísteis, corristeis, tomasteis, porque vienen con una influencia española de estos monjes que eran españoles, Cipriano Valera y Reina, dos escritores que son un tesoro. El Señor le plació usarlos, y por algo ya está la reforma de las diferentes escrituras de contexto hebreo y de griego en el Nuevo Testamento, que también ya están saliendo del contexto de traducción hebreo. Ahora, vamos a ver las vestiduras del sumo sacerdote. Hay que te ayuden. Vamos a ver la armadura del sumo sacerdote. Tú enfoca en la cámara y ahí le muevas a derecha, izquierda. A ver, enfócala bien. Dile a ella cómo le mueva, derecha, izquierda. Bueno, hablamos de la armadura según Efesios 6, de la espada de la palabra, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, que es el casco. Vamos a hablar de la armadura espiritual del sumo sacerdote. Sumo sacerdote es equivalente a sumo pontífice, como se hace llamar el Papa, que entendemos eso es inválido de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Roma, al Vaticano. Bueno, para ellos el Papa es el sumo pontífice. Para nosotros, según Hebreos, el sumo sacerdote es Yeshua HaMashiach. Él es el que en la cruz, cuando está muriendo, el velo del templo, como cortinas, como un telón, el velo se rasga en dos, de arriba hacia abajo, la separación del lugar santo al lugar santísimo. El templo estaba dividido en tres partes: los patios llamados atrios, donde solo llegaba el pueblo; el lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes; y el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. En este sentido, entonces, el Señor Yahshua rasga los dos velos en su muerte que está sucediendo en la cruz, y ya tiene el pueblo, el acceso no solo al patio o atrios, sino directamente a la presencia del Altísimo en su altar, en su deidad, por la sangre derramada. Se hace como una alfombra, hablando espiritualmente, que es el camino. La sangre derramada es un camino que lleva a la presencia del lugar santísimo. Hasta se siente así como toques, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces las vestiduras. Esto usted lo lee en Éxodo capítulo 28, del verso 4 al 42. Cuando nosotros vamos a ir diciendo, de acuerdo a las vestiduras, más o menos, ¿verdad?, contra qué demonios se está usando toda esta armadura. Según la tradición sacerdotal, queda registrada en Éxodo y en el Zohar Midrash, que son paralelos a la revelación de la Escritura de los Hebreos, y en el Talmud, en el libro, la parte de Yoma, número 72, que las vestiduras hacían perdonar el pecado del pueblo, porque cada parte de la vestidura tiene una fuerza espiritual, una luz espiritual que combate a los espíritus malignos. Cuando Elías va contra los sacerdotes de Baal, que esto no lo dice la Escritura, él se pone una vestidura sacerdotal. Él no era sacerdote, él era profeta, pero tenía la autoridad, ya que va contra sacerdotes
que representaban al maligno de Baal, él va con su vestidura sacerdotal. Recordamos en el libro de Esther que el rey Asuero se burla de los sacerdotes, se pone la vestidura sacerdotal ya tomado y se empieza a burlar. Y el pueblo que estaba ahí no le dijo nada, ni lo reprendió, lo exhortó. Y de ahí se vino la amenaza de que quería destruirlos por medio de Amán, un hombre sanguinario. Y así lo usó para burla. En el caso de Elías, él lo usa para guerrear por toda la luz. Y ya sabe usted que hizo que cayera fuego del cielo para destruir la fe, la fuerza de estos sacerdotes. Cae fuego en el altar que él construyó, y ese era, como quien dice, el aspecto de cómo iban a triunfar. Bueno, empezamos con el pectoral, llamado el pectoral del juicio. Esto va contra demonios de injusticia. El pueblo de Israel encontró la justicia divina para salir de la esclavitud de Egipto. De tal manera que, por ejemplo, la tribu de Leví, su piedra es la esmeralda; la tribu de Simeón, su piedra es el topacio; la de Rubén, el rubí; la de Zabulón, el diamante; la de Isaacar, el zafiro; la de Judá, el carbunclo; la de Gad, la amatista; la de Neftalí, la ágata; la de Dan, el ópalo; y la de Benjamín, el jaspe; la de José, el onix; y la de Asher, el crisólito. Estas piedras, en su resplandor, tienen esa fuerza para ir en contra de los espíritus malignos y destruirlos, hablando de lo que ya comentamos, demonios de injusticia. Quienes usan la acción jará, lengua maligna, en las áreas que ya dijimos que es en todo lo maligno de la boca, están en una injusticia. No pueden juzgar, acreditar cosas, mentiras y falsedades sobre nadie. Ahora, los principales, vamos a decir, los más fuertes de los principados luciferianos, este es Lucifer. También son 12 demonios principales lucíferos en este sentido, en una imitación del Satán que todo imita, tanto en la demonología, imita la angelología, así como hay ángeles, querubines, ángeles, guerreros y de todo. Así él tiene potestades, tiene fortalezas, tiene vigilantes, y todo lo que enseña la Escritura en sus diferentes niveles, principados y todo eso, es una imitación. Entonces, estos 12 principales demonios son Egel, 2 rebeldía, 3 idolatría, 4 mentira, 5 blasfemia, 6 traición, 7 aspectos sexuales no adecuados, robo, impureza, crimen, maldición, codicia. Y el 1A se me borró por aquí. Ya dije crimen, ego. 1, ego. 2, rebeldía. 3, idolatría. 4, mentira. 5, blasfemia. 6, traición. 7, sexo. 8, robo. 9, impureza. 10, crimen. 11, maldición. Y 12, codicia. Con sus diferentes ramas. Ego es soberbia, vanidad, presunción, altivez, todo eso. Son parte de sus ramas. Hay mucho más. Rebeldía es desobediencia, no sumisión, no sujeción y todo eso. Bueno, así entonces vamos a otro punto de la armadura sacerdotal. Abajo del pectoral está el Urim y el Tumim. Este es un arma profética, preciosísima. Urim y el Tumim, Éxodo 28:30. Y los profetas deberían estudiar esta parte del Urim y el Tumim, pero bueno, hay que despertarlos, ¿verdad? En este sentido, si no lo están haciendo, habla de una profecía de guerra.
hay profecías de todo tipo, estas son de guerra. Y cuando en un momento dado el profeta usa la guerra espiritual, agárrense de donde puedan. Se entiende que el Eterno los está utilizando. Los espíritus de adivinación flaquean, se debilitan, corren. Era muy especial para el pueblo de Israel. No es, muchos le llaman suerte, pero no es tanto así la suerte, ¿no? Eran sostenidos por los 72 nombres del árbol de la vida. Fíjense lo que desperdician los profetas por no tener esta enseñanza, por no estudiarla, no meditar los nombres, ni siquiera saben las meditaciones de los nombres. Entonces, un verdadero profeta es guiado por el Espíritu Santo y tiene el contexto de ya tener configurados los 72, solamente es activarlos, estudiarlos y las meditaciones. Creo que los verdaderos profetas están perdiendo el tiempo terrenalmente. Deberían enfocarse más fuerte a ese llamamiento y más en estos tiempos. Para mí es una tristeza que no lo vean de esta manera, no tengan esta revelación, porque no quieren tener un maestro. Se sienten prepotentes, únicos y no necesitan. El maestro, máster de todos esos Bajacodes, pero ni con él se acercan para ver todo lo que pueden hacer y desarrollar. Repito, dice el Escritura en el Evangelio que los hijos del mal tienen más agallas que los hijos de la luz. Ahí es una frase tremenda y es un reto en cualquier ministerio. Entonces, aquí era para consultar al Eterno, ¿cuál es tu voluntad? Y usaban el Urim y el Tumim para tener las revelaciones e ir en contra del mal, o proteger al pueblo, o decirles lo que habría de suceder. Hay un cordón azul por ahí también que pasa entre los anillos que sostienen el pectoral. Abajito el pectoral, en la línea horizontal del cuadro como pectoral que lo ven ahí, es un cordón azul. Y hay unos anillos que no se alcanzan a notar muy claramente, obvio, ahí, pero sostienen el pectoral, es lo que lo sostiene. Este cordón azul que pasa por unos aros, unos anillos, y representa exactamente al árbol de la vida. Hablamos que el estilo del árbol de la vida, con 12 esferas de revelación, círculos, bolas, esferas, con sus nombres, que son niveles que va subiendo espiritualmente la persona, en este caso el sacerdote o el profeta, o cualquiera de nosotros, aunque no somos profetas, porque cuando el Eterno da algo y no lo aprovecha el llamado, se lo pasa a otro, es definitivo. Como lo desperdicia y quieren estar por ahí como Esaú, con su sopita de lentejas, cuando tiene ahí un alimentote, pero lo deja. Va a llegar y Jacob se los va a arrebatar, obvio. Entonces, en este sentido, hay que estudiar los 72 nombres del Eterno y el árbol de la vida, que es parte de lo que se va a enseñar. Ahora, viene la capa, viene la parte trasera, no se ve, se entiende que está por la parte de atrás, que va contra los demonios de idolatría y para derrotarlos. La capa no es el manto, es la capa. En este aspecto es como un espejo, es una luz donde se pueden ver los demonios a sí mismos, y aunque son horribles, para ellos no sé exactamente cómo se ven ellos a sí mismos horribles, porque en sí lo son, pero más bien es como cuando eran antes, que eran seres de luz, y al verse como eran antes, en medio de la capa, este reflejo, les da un coraje, un rencor terrible, y eso los ciega y los combate. Después viene el manto, el borde. En este caso, el manto tiene 72 campanillas en la parte baja del efod. El efod lo están viendo ahí, es como parte de la casaca, por llamarle así, tipo vestidura que llegaba del ombligo hacia abajo, antes de las rodillas. Todo tiene su medida y su porqué. Sobre el vestido de las faldas, así llamadas, y esto es contra los demonios de maldición, pecados de
maledicencia. Recordemos que el ombligo está cubierto ahí, entre el ojo y entre el pectoral. ¿Por qué? Porque ahí se recibe la maldición en el ombligo, que une el cordón umbilical con la madre. Cuando la madre es maldecida o trae herencias de maldición, o la esposa le maltrata, está maldiciendo al bebé o la nena que va adentro. Por eso hay que estar bendiciendo siempre durante el embarazo a la mujer y a la criatura que se está desarrollando, para que no exista ninguna maldición. En este aspecto, entonces son pecados que maldicen, son palabras que maldicen, herencias que maldicen, y si el bebé está naciendo de un acto sexual no matrimonial, hay maldición. Pero gloria al Eterno, que por medio de la confesión, arrepentimiento y perdón de pecados, que es lo que representa el manto, también quedan libres de toda maldición, se rompe por el poder de la sangre del Cordero. De ahí que el significado y poder de los 72 nombres van de acuerdo, hablamos de este borde con 72 campanillas. Es el nombre del Eterno contra los 72 nombres de los demonios según su rango. Hay 72 demonios de una primacía fuertísima en todas las naciones, que son combatidos también en guerra espiritual con los 72 nombres, que tienen otro tipo de meditación. No es los 72 nombres, como anteriormente lo decíamos, el estudiarlos para en el Urim y Purim recibir revelaciones. No, aquí es ya en otro tipo de meditación para toda una guerra espiritual. Vaya, qué armadura, y hasta se emociona uno, ¿no? Y que vengan los demonios que quieran. Aquí hay sangre del Cordero en su vida, usted lo recibió, hay poder de Ruach HaKodesh, usted lo tiene, y considérese más que vencedor. Ahora, habla de la función de la naturaleza de la luz contra la naturaleza de oscuridad del maligno. Este manto no es el talit, el famoso manto como nosotros lo ubicamos o lo conocemos, que es llamado también de esta manera aquí, manto llamado Meil, de los 72 compañeros, de los 72 nombres, de todo lo que hemos comentado en contra de la maldición. Si algo que romper son las maldiciones en nuestras vidas, que muchos están atados por ellas. Luego viene la túnica, que viene siendo ahí en la parte de abajo dice túnica blanca, pero viene siendo en parte, sí, una túnica completa, y termina con la parte de abajo. Aquí esta túnica se pronuncia Hakutanet y es contra demonios de crimen, pero de crimen de sanguinarios, de sangre, de crimen de ocultismo, de ritos de beber sangre, todo relacionado con la sangre, pactos, ritos, bebidas, crímenes en ese sentido. Y la túnica en su luz es lo que provoca que los demonios no practiquen este tipo de crimen. Tal vez una frase: me cubro con la túnica contra toda amenaza de muerte, o cuando alguien es secuestrado y está ahí, tuviera este conocimiento, yo no dudo que el Espíritu Santo llegara y le pusiera una túnica espiritual para evitar ser asesinado. Hemos de creerlo, porque hay quien dice: ay, ¿a poco? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, yo no estoy hablando de ese tipo de gente. Hablo de gente que quiere, desea, busca, siente y que cree que el Shaddai Todopoderoso, para él no hay nada imposible. Luego está la Tiana, que es contra los demonios del ego y del orgullo. La Tiana la tenemos ahí arriba, perdón, esa parte que forma una parte del turbante. Ahí dice la mitad lámina de oro, pero es una parte que veía bajito. De tal forma que esto va contra demonios de estos, del ego, todo lo que es orgullo, vanidad, presunción, altivez y prepotencia, complejo de superioridad. Viene siendo el demonio que tomó a Nabucodonosor, que se sintió como Dios.
es el demonio que se creó en Lucero. Cuando era Lucero, ahí hubo varios demonios que él creó: el de la soberbia, el de la rebeldía, el de la traición, desobediencia, del ego, del orgullo. Ahí fueron creados. Los creó él con su manera de cambio y de ser. Y la tierra es lo que los combate. Ahora, está el cinto que marca del ombligo un poquito hacia arriba, todo lo que hay que cuidar, y de ahí hacia abajo, todo lo que hay que cuidar de ahí hacia abajo, delante, detrás, derecha e izquierda. No tenemos todos los señalamientos de todos los componentes, no encontré ni una sola figura que tuviera todos, por eso es que no están señalados algunos de las partes de la armadura. Y este cinto se une al efod. Ahí está el efod señalado. Sí está el cinto ahí en Éxodo 28:8. Se une al efod, se une en el sentido que lo sostiene. Y es para sostener el pectoral. Aquí la unión de fuerzas del cinto, el efod y pectoral. Se unen las tres fuerzas contra demonios arcontes, que son gobernadores de la mente, pensamientos malos, impurezas. ¿Por qué no está en la cabeza? Porque cubre todas las entrañas, la parte baja del estómago, en mujeres, abdomen, y sube hasta arriba del ombligo. Cuando hay personas que tienen demonios, casi siempre muchos se esconden ahí en las entrañas del alma. Y esa es una zona espiritual, hablando espiritualmente, en donde empiezan a mandar o a gobernar hacia arriba, mandan al cerebro pensamientos inadecuados. Pareciera increíble lo que estoy hablando, pero no entran directamente al cerebro, sino en esta parte de las entrañas del alma. Entendamos que en el alma están emociones, sentimientos y voluntad. De ahí que de abajo hacia arriba, para que de arriba hacia abajo dominen por los pensamientos todo el cuerpo y áreas del alma como emociones y sentimientos. La lámina, así llamada, va contra los demonios de impertinencia. Saúl fue un impertinente, Sansón fue impertinente. Es hacer cosas no adecuadas, aceleradas, que no encajan, que no son. Es como cuando alguien interrumpe y no dejan hablar a la persona. Ese no es un pecado en sí como tal, hablo del significado. Espiritualmente somos muy impertinentes, como Jonás, que fue impertinente y en lugar de obedecer su impertinencia, le hizo tomar una decisión en otra dirección y pagó las consecuencias. El no espíritu de la impertinencia son espíritus malos, para que la persona cambie direcciones, cambie decisiones, se salga de la voluntad del Eterno, no entre en un orden, en una madurez adecuada. Como quien dice, locura, arrebatamiento, y hacen todo ahí al aventón, y como se muevan, y como les parezca, y como quieran, impertinentes. Luego vienen los calzones. En este aspecto es obvio, ¿no?, que va en la parte interior del cuerpo, de la armadura, de la vestidura, que es contra demonios de sexo. En sí tenemos dos tipos de pantalones interiormente, y habla contra los pecados sexuales de todo tipo, el mal uso de los órganos sexuales, con todo respeto, físicamente, nada tiene que ver las partes de los miembros y partes de hombre y de mujer, en un uso de hombre con hombre, mujer con mujer. No se está diseñado o creado. Los órganos tienen una función exclusiva, determinante, única y para desarrollo normal, porque no se puede caminar con la boca ni comer con los pies. Ya, con eso creo que está claro el ejemplo. Luego viene la faja, que es contra yugos de pecados que iban al pensamiento de la persona.
Es como cuando se le dice a Pedro, otro te va a poner un yugo, otro te va a sostener. Ahora vas a ser atado espiritualmente, como el yugo que dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí va con pensamientos malos, en donde va en contra de la sumisión, la humildad, la disposición y de alguna manera provocar pensamientos que van en contra de la función del corazón hablando espiritualmente, de buenos deseos, de amor, de vida, de luz, de bondad, benignidad, todo lo que emana del corazón, hablando espiritualmente, va en contra de. La Escritura dice que los malos pensamientos salen del corazón, y de acuerdo a que la boca habla, dice, de acuerdo a lo que hay en el corazón, la boca habla. Entonces el corazón espiritualmente habla, de acuerdo a una función, vuelvo a decirlo, aunque se escuche repetidamente, espiritualmente hablando. De ahí que dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Voy un poco acelerado, ya se me está acabando el tiempo y falta muchísimo. Bueno, entonces, los sacerdotes tenían que entrar al templo descalzos. Cuando hablamos de las campanillas, ya en la parte de abajo, granadas y campanillas, si sonaban era porque estaban en pecado. El sacerdote no podía tener cicatriz, una oreja chueca, nada físicamente ni espiritualmente. Tenían que entrar con una santidad increíble. De ahí que en la frente tenía una placa que decía santidad al Eterno. Ahí no está representado en parte. Entonces los sacerdotes andaban descalzos sobre el suelo del templo. Entendemos que en la planta de los pies hay esencia del alma para pisar a nivel espiritual, así como a Moisés se le dijo, quítate las sandalias, que este lugar es santo, cuando tuvo la revelación del Eterno. Estaba prohibido que hubiera separación entre los pies y el suelo. Cuando Dios nos permite practicar Shabbat, lo hacemos descalzos dentro de el tiempo, porque así he sido enseñado espiritualmente por los maestros de arriba, para tener un contacto más espiritual, esencia, plantas de los pies, en ese momento santo que es la celebración de Shabbat. Dice entonces, no debe haber separación, sandalias, entre la planta de los pies y el suelo, ya que ese lugar en ese momento se considera sagrado, el templo obvio, y usted hace en ese momento su casa un espacio sagrado entre los pies y el suelo. Entonces el sacerdote hacía todo el ritual, de ahí que le llamaban el Kohen Shalem, no Shalom, sino Shalem, que significa sacerdote completo, para que la bendición tenga efecto sobre el pueblo o sobre la congregación. Recordemos que el sacerdote era intercesor, adorador, ofrecía los sacrificios, intercedía por los pecados del pueblo, y era un guerrero, ahí sigue la imagen. Entonces los sacerdotes debían tener una relación y una sujeción, debían tener su casa en orden. De ahí el texto en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, que lo toman de aquí, y que dice 1 Timoteo 3:1-5, que gobierne bien su casa, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. De ahí que la estatura espiritual, emocional, moral y salud física van de la mano, y los dos juntos, la salud moral y física, que son dos, y aparte la emocional 3, y sobre todo la espiritual que gobierna las otras 3, son los que dan una fuerza espiritual, y es un impacto que bendecía a todo el pueblo. El sacerdote debería tener estas 4 fuerzas de la mejor manera. La sujeción a los hijos es hasta la mayoría de edad. En la Biblia 12-13 años, actualmente a nivel mundial son 18. Cuando el hijo ya cumple los 18 años, como en el caso del hijo pródigo que pidió su herencia, el papá le dijo también, vete, tú ya decides, tú sabes.
y no supo gobernar, administrar los bienes, se los perdió y quedó de una manera terrible. Se arrepiente, regresa a casa del papá y es restaurado. Entonces, hay que entender que ya cuando el hijo tiene la mayoría de edad, ya es responsable de sus propios actos y hechos. Pero si el padre desde niño no lo educó, no lo bendijo, no lo llevó en el camino del Eterno, tiene una participación ahí de culpabilidad por pecar al no educar al pequeño o a la pequeña en el camino del Eterno. Está tremendo esto. Y el padre, el esposo, tiene que ejercer el sacerdocio en el hogar. Tiene que ver al pueblo, a la esposa, como si fuera el pueblo, amarla lo más posible. Por eso dice la Escritura: santificarla, limpiarla, purificarla, no ensuciar su vestido, no arrugarlo. El no hacerlo lo está arrugando y lo está manchando, porque la bendición purifica, el amor purifica, limpia, y la mujer debe acceder. La mujer rebelde no sujeta, soberbia, iracunda, enojona, no se sujeta y no se somete a un hombre adecuado que está haciendo lo mejor posible, está en un matriarcado, rebeldía, y es de los peores pecados. Y no está entrando a la vida sacerdotal del esposo. El esposo tiene que bendecir a los hijos diario, tiene que bendecir a la esposa y más en Shabbat. De ahí que es indispensable para que los demonios no tengan acceso, hijos y esposas. No, y si tratan de atacar, hay una cobertura de luz con la armadura del sacerdote que está transfiriendo, cubriendo y dando una cobertura. ¿Verdad que soy precioso? Hay que cumplir como sacerdotes. Por eso la Escritura dice que la mujer se sujete en todo, en todo, en todo. Pero si el varón no es el sacerdote, imagínese. Luego, por eso también se dan las rebeldías. Y hay mujeres que no lo hacen, aunque el varón lo sea, y hay varones que no lo hacen, aunque tenga una mujer idónea y adecuada para ayudarle y no quieren. Entonces, el sacerdote camina, y si está el pecado, soy el río de las 72 campanillas y cae muerto, porque no se puede entrar con una sola falta en este sentido humano a la presencia del Eterno. Y si no, es al revés, si no se escucha, hay una muerte. Al oírse, los demonios de muerte huyen, corren en este sentido. Es el sonido de los 72 nombres que se activan y sonan las 72 campanillas, y los demonios, y aquí viene algo fuerte, los Jezabel, Dalila viene siendo el demonio de Lilith desde Adán, que va Jezabel contra Isaías, Milcal contra David, Dalila contra Sansón, y por ahí ese tipo de demonio femenino atacando a los siervos. Es necesario meterse lo más posible con el Eterno, ejercer un sacerdocio para que espiritualmente suenen las 72 campanillas y los demonios de esta naturaleza huyan. Bueno, parte de la preparación, ¿verdad?, de ministrar descalzos es por su presentación delante del Eterno, que lo hacían a nivel alma, para estar en su presencia. Cuando Moisés subía a recibir revelación del Eterno, porque no solo fueron los 10 mandamientos o 10 enunciados, lo hacía descalzo, se enterraba en la tierra y solo quedaba fuera su cabeza. Salía su alma y a nivel espiritual iba a la presencia del Eterno. Una traducción dice cara a cara y boca a boca. Y ya que recibía la instrucción y se llenaba su mente y cerebro de todo el conocimiento que el Eterno le daba, su alma regresaba al cuerpo. Y cuando él se desenterraba, no me pregunte cómo, eso enseña los escritos. Entonces, él sale a nivel físico, pero su rostro quedaba con la luz, que es lo único que quedó por fuera cuando se enterraba, de tal manera que el pueblo no podía verlo, le afectaba la vista, lo cegaba y les deslumbraba. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en la presencia del Señor a nivel carne, que estar en la presencia del Señor a nivel espiritual, que estar en la presencia del Señor a nivel espiritual sacerdotal. Ahí cambia todo.
Bueno, hablando de las faldas también, que va unido al efod, al manto y al vestido en general. De la parte media hay un bordado azul púrpura. Ahí se ve la parte, bueno, desde arriba se nota un poquito el azul, baja hasta abajo, ahí se ve una parte dorada, donde hablamos de las granadas y campanillas, ¿verdad? En este sentido, bordados de azul, púrpura, escarlata y oro. Habla de esa presencia divina del Eterno, de acuerdo al color escarlata, oro y el azul púrpura, que son preciosísimos colores. Entre ellos, el violeta, morado y lila, que ayudan a debilitar los espíritus malos. Es ideal que pinte su casa de un lila bajito, un morado bajo, pero son tres colores, ¿verdad? El morado, el lila y... ¿cuál le dije? Morado, lila y el violeta, juntamente con el azul púrpura, el escarlata y oro. Va a estar Dios ahí, no, va de acuerdo a la práctica de sacerdocio. Yo recuerdo muchos grupos de alabanza, pastores que lo decían, y somos reyes y sacerdotes, y todos, amén. Creo que la emoción es mucha para poder cumplir un sacerdocio y no solo gritar o provocar emociones, que por muy espirituales que sean, pues falta mucho. Es como en una ocasión fui en una congregación y dice el pastor, que pasen los levitas, hablando del grupo de alabanza. Y sube uno con una playera negra y un cráneo al frente, sube otro con una suástica nazi. Y yo dije, bueno, si estos son los levitas o son los que levitan, porque un levita es un sacerdote que llevaba la alabanza, la adoración, y eran sacerdotes y tenían una disciplina tremenda. Eran hasta 5,000, 8,000 los que entonaban los cantos. Imagínense qué adoración se levantaba, y cumplían con todo las enseñanzas de un sacerdote de Leví, pues son los levitas. La única tribu que no obedeció al toro que habló en el tiempo de Moisés y que provocó el pecado del pueblo. Entonces es un sacerdocio especial. Hay que evitar decirles y ponerles nombres o atributos o ministerios que no tienen. Además eran los que hacían la limpieza, mantenimiento del templo, y eran los que estudiaban, enseñaban a los niños, cosa que actualmente los grupos de alabanza ni de chiste, pero por nada, ni mantenimiento, ni enseñan a los niños. Y con todo respeto están a un nivel, sí, precioso, hermoso, adoran, alaban, nos guían y todo. Pero a nivel levita es otra cosa. Entonces, viene el turbante de lino fino que va contra los demonios de altivez, soberbia, enaltecimiento y arcontes, de pensamientos en este sentido. El turbante viene la mitra, hablamos de la lámina, aquí lo dice como la lámina de oro en este aspecto. Luego viene el incienso, que entra contra los demonios de impureza y que según el aroma va en contra del tipo de demonio que es. El quemar incienso en casa es algo muy, muy bueno en cuanto a la guerra espiritual. Y hay inciensos de determinado aroma contra determinado tipo de demonio. ¿Qué más? La adoración, la oración, la intercesión, las ofrendas, el sacrificio. Usted no puede ejercer un sacerdocio si no da sus ofrendas, si no da sus primicias, si no es fiel y diezmador. Va de la mano completamente. Los sacerdotes, los levitas recibían del pueblo y ellos lo ejercían para darle a otros mismos sacerdotes, pero vivían les daban como diezmos panes, verduras, animalitos, de todo un poco, y es como vivían, de acuerdo al sacrificio que ellos hacían por el pecado de los demás. Mejor ejemplo, Yeshua HaMashiach. Eran adoradores. En sí, la ofrenda es un sacrificio y es un acto de adoración. Y luego, hablando de la Torah, los 72 nombres que hablan de meditaciones. Meditar la Torah, que equivale a la palabra
los primeros 5 libros de la Escritura, que no significa la ley, sino instrucción que el Eterno da, y con los 5 libros iniciales, con las concordancias, referencias, usted puede estudiar toda la Escritura. El servicio al Eterno en el santuario es para enseñar la Torah, es la ley al pueblo, y es para consultar al Eterno con Urim y Tumim. De ahí que todo es un complemento de esta vestidura que viene siendo la armadura espiritual del Eterno. ¿Y qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que hacemos un corte y aunque demos otra media hora para poder terminar. Antes del corte, no se vayan, solamente es para meter un cambio ahí un movimiento en la memoria de la cámara, ya que en el celular pues aguanta. Entonces, era para todo esto que hemos hablado de intercesor y sobre todo un sacerdote guerrero. Paramos solamente unos segundos, por favor.